vamos a iniciar con esta parte. Y quiero decirte así rápidamente que, cómo me costó trabajo este mensaje, Me costó mucho trabajo porque es un asunto que pudiera llegar a ser delicado entre algunos hermanos. Y empiezo por mí, ¿sí? Este mensaje me ha estado hablando a mí Dios desde antes de irme a Michoacán, que me fui hace un mes, poco más de un mes. Dios me estuvo hablando un poco con esto y yo lo estaba malinterpretando completamente, pero ya gracias a Dios ha ido aclarando mis ideas, y pues pude entender lo que Dios me quería decir a mí y ahora puedo compartirlo contigo. Normalmente un servidor no acostumbro a predicar o a compartir un mensaje acerca de algo que yo no he vivido o que yo no he entendido. Y si te hablo de esto es porque Dios habló bien fuerte a mi vida y creo que ya lo entendí, y quiero compartirlo contigo. Y el tema es: ¿cuándo vas a madurar? Ok, voltea con alguien ahí a tu lado y dile: ¿cuándo vas a madurar? Pero no se lo digas gacho, como, ya era lo que quería decírtelo. No, díselo en serio. Oye, ¿cuándo vas a madurar? ¿Sí? Y no te ofendas. Ahora, si a ti te lo dijeron, voltea y regrésasela. ¿Y tú cuándo vas a madurar? Dile, ¿no? Entonces, esa pregunta a lo mejor puede ser ofensiva porque implica que se está dando por sentado que no soy una persona madura. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien me dice: ¿cuándo vas a madurar?, significa pues que no he madurado. Entonces, la idea no es ofender a nadie. La idea es que entendamos un poquito acerca de la madurez en la iglesia. Y Dios habló mucho conmigo acerca de la madurez. Y me di cuenta que la iglesia, y no hablo de la iglesia aquí Vida Abundante, hablo de la iglesia de Cristo, lamentablemente es una iglesia muy inmadura. Tenemos una iglesia mundial muy inmadura. Son pocos los que han alcanzado cierta madurez. Y vamos a entrar rapidísimo hacia el tema. Vamos rápido a 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Cuando lo encuentres me dices amén. Ok, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y diciéndoles esto que es como un regaño casi, ¿no? Dice: quise hablarles como a espirituales, pero no pude, porque no están a la altura todavía, ¿no? Entonces, cuando yo lo leo esto en la Biblia, eso significa que también está dirigido para mí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me está diciendo a mí que a veces a mí no se me puede hablar como espiritual, que a veces se me va a tener que hablar como un niño porque no ha alcanzado la madurez adecuada, ¿sí? Actualmente estamos viviendo en una sociedad, en general, una sociedad inmadura. ¿Por qué? Porque los adultos, los que ya son maduros, se están amoldando un poco a lo que los jóvenes están trayendo. ¿A qué me refiero? Las generaciones más jóvenes, estoy hablando menores, entrando los millennials, que yo ya entro en los millennials, ¿no? Pero 35 hacia 25 me parece, no estoy muy seguro de las edades, son los millennials, y aún los más jóvenes de esa edad
son cada vez generaciones más delicadas. ¿Estamos de acuerdo o no? Se ofenden por todo, por todo. Cualquier cosa que tú ves en el Facebook, en las noticias, en lo que sea, los jóvenes se ofenden y se sienten como que los estás atacando. Yo no sé si tú usas Facebook, yo sí uso, y yo me doy cuenta de esas cosas, que de repente tú escribes algo, no sé, pones como, en mi caso yo cuido mucho la ortografía, entonces si a mí se me llega a ocurrir poner algún meme o una situación por el estilo que hable de ortografía, no falta quien empiece a decir, no, ¿por qué me criticas? Espérate, no era contigo, ¿no? O sea, eras la última persona en la que yo estaba pensando, ¿no? Pero, pues, te sientes ofendido, pues es por algo, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado algo por el estilo, sobre todo con esta parte de la ortografía. Y los jóvenes empiezan a ofender mucho, y los adultos, y aquí es a donde voy, los adultos que ya son maduros, por no ofender a los jóvenes, se amoldan y empiezan a tener más cuidado con lo que dicen para que los jóvenes no se ofendan. Las generaciones actuales de jóvenes, adolescentes y jóvenes, se les dice que es una generación de algodón de azúcar, porque son bien delicaditos, ¿sí? Y con cualquier cosa los prendes. Incluso cuando les dices que son una generación de algodón de azúcar, se ofenden porque les estás diciendo eso, ¿no? Entonces, la sociedad actualmente está, en general, actuando de manera inmadura. Y lo digo porque también he visto muchos adultos que, híjole, a mí me sorprenden, ¿sí? De pronto ves adultos discutiendo con jóvenes como si fueran jóvenes, en vez de hablar como adultos. Y he visto una gran incapacidad de argumentar con el contrario, ¿sí? Si tienes una discusión con alguien, todo se vuelve en pelea muy rápidamente antes que en una discusión o en un diálogo, ¿sí? Pocos adultos actualmente tienen esa capacidad y por lo general o son abogados o saben algo de ley, y es gente que sabe que tiene que argumentar y no pelear, ¿sí? Es gente que sabe cómo medir sus argumentos y dar sus argumentos de frente. Esto es lo que yo pienso, y si tú piensas otra cosa o tienes otra interpretación, bueno, dímelo, ¿no? Pero vamos a llegar a un diálogo, y eso casi no pasa. Eso ahorita está muy difícil, encontrar gente que dialogue contigo, ¿sí? Entonces Pablo dice aquí, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales y como niños en Cristo. Y yo veo, y estoy hablando ahorita en general del mundo, pero quiero ser un poquito más específico. La iglesia necesita madurar. Los hijos de Dios necesitamos ser más maduros que el resto de las personas, ¿sí? Y les repito, en estos últimos 2 meses yo he estado viendo, y me duele en el corazón ver cómo la iglesia en general es inmadura. Y quiero que vayamos rapidito ahí mismo en 1 Corintios, pero regrésate al capítulo 1, y en los versículos 12 y 13 queda bien claro esta parte de la inmadurez. Dice en el 12 y 13, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Entonces, aquí está diciendo como están completamente divididos y no han entendido. Y yo veo esto en la iglesia de hoy. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy bautista, yo soy de lo que es el protestantismo, podríamos decir, de los evangélicos. Y no, el problema no es que haya denominaciones, porque obviamente como seres humanos de pronto te vas a adaptar mejor con ciertos grupos, eso es normal. No, el problema no son las denominaciones, el problema es que entre denominaciones se pelean. No, es que yo soy unicitario y tú eres trinitario. No, tú no estás bien, estás mal, creo que estás mal, y bla, 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 bla. Hay un montón de problemas. Y
Cuando estuve en Guadalajara, pasé por Guadalajara un día, de regreso de Michoacán hacia Tijuana. Paré un día en Guadalajara y me encontré con unos tíos y estaban familiares, parientes de ellos ahí. Y escuché, todos eran cristianos, y escuché muchos puntos de vista. A mí me encanta, ahora me encanta estar entre cristianos y me encanta poder platicar cosas acerca de la Biblia y etcétera, porque vas aprendiendo. Pero me di cuenta de algunas cuestiones de inmadurez, donde alguno de pronto decía, no, es que a mí Dios me puede hablar. Si Dios me quiere hablar, puede venir a hablarme directamente. No necesito que venga un pastor a decirme lo que quiere. Y yo dije, wow. Y luego de repente dice, no, ahora todo el mundo se cree profeta. Y empezó a criticar a los profetas. Y yo dije, ok. Y luego se fue más para allá. No, es que ahora muchos se dicen apóstoles. Yo quiero que tú me digas de dónde eres apóstol. Y ¡pum! Empezó. Y yo no pude más que quedarme callado y decir, si yo empiezo a decirle algo, aquí se va a armar la rebatinga, ¿no? Entonces yo quise ser sabio y me quedé callado. Pero me molesté. Y más que molestarme, me sentí triste de ver cómo la gente sigue sin entender algunas cosas. Y hasta ahí hubiera quedado la cosa si solamente no hubiera entendido y yo le pudiera haber explicado y hubiera escuchado mis argumentos. Pero yo sabía que no iba a escuchar mis argumentos. Entonces me quedé callado. Pero tenemos que ir hacia otras cosas, porque la Biblia, ahí mismo, regrésate 2 versículos en el versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, eso es lo que Cristo busca de su novia. Que estemos unidos y que hablemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir y un mismo parecer, pero no podemos. Tenemos una iglesia que no es capaz de ponerse de acuerdo. Y esto a mí me habló bien duro, justo esta parte, porque te voy a platicar rapidito. Cuando estuve en Tijuana me invitaron a predicar a una iglesia. Y esa iglesia tiene ya algunos años, yo creo como 6, 7 años, no recuerdo, tiene como 7 años esa iglesia plantada en ese lugar. La pastora es muy amiga de nosotros, de mi esposa y un servidor, y hemos visto cómo ha crecido la iglesia y cómo han avanzado mucho. Y el lugar, no quiero entrar mucho en detalles, pero el lugar era una fábrica de puertas. Entonces es un terreno bastante grande. Y donde está plantada la iglesia es como la mitad derecha del terreno. Y la mitad izquierda son bodegas que estaban echadas a perder, pero que la pastora y su esposo estaban comprando la mitad del terreno. Y el dueño les dijo que podían usar las bodegas sin problema. De pronto, un pastor de otra iglesia se acercó con el dueño del terreno y le dijo, ya no tengo para pagar una renta, ya no tengo un lugar donde estar y yo creo que voy a cerrar la iglesia, a menos que tú me prestaras las bodegas. ¿Y qué creen? Le prestaron las bodegas. Hasta aquí no hay gran problema, creo yo. Puede haber 2 iglesias pegadas. Yo creo que no debería de pasar nada. No debería de pasar nada. El problema es que el pastor que llegó acondicionó su iglesia. Obviamente sacaron de las bodegas a los que estaban usándolas porque no están comprando esa parte, y empezaron a tener sus servicios a la misma hora que la iglesia que ya estaba ahí. Entonces, pues los líderes dicen, vamos a hablar con los pastores y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? De no chocar. Y se platica, y los líderes o los pastores de la nueva iglesia pues no les gusta mucho la idea y dicen, está bien, nos vamos a retrasar 1 hora para que no choquen. Pero 1 hora implica que a la hora que está la prédica de la iglesia que llegó primero,
pues empieza la alabanza de la iglesia que llegó después, ¿no? Entonces a la hora de la prédica, y a mí me tocó, estaba yo predicando y de repente se empezó a escuchar la alabanza bien fuerte a un lado y tú te gozas, ¿no? Ah, mira, pero dices, espérate, estás predicando, ¿no? Entonces empieza a haber estos choques y bueno, no te hago el cuento largo, hay esa disputa ahorita y los que están en la primera iglesia están sufriendo porque dicen, yo quiero arreglar las cosas, quiero hacer las cosas bien, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con el hermano nuevo, ¿sí? Pero los nuevos dicen, no, aquí yo soy el pastor de esta iglesia y yo hago con esta congregación lo que yo quiera, ¿no? Hasta cierto punto tiene razón, pero estás peleando con el de al lado, pues, ¿no? Entonces Pablo aquí Pablo está diciendo como, oye, ¿qué pasa? Pues no deberías estar en un mismo sentir, buscar la unidad y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Es más, estamos pegados, ¿por qué no trabajamos de la mano? ¿Por qué no hacemos eventos conjuntos? No sé, se pueden ocurrir mil cosas, pero no, quiere estar peleando, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? ¿No? Y yo me empecé a molestar. Yo que no soy de esa iglesia o de esa congregación, me empecé a molestar. Yo dije, ¿por qué son así los pastores? ¿No? Y le dije a la pastora, no se preocupe, pastora, que Dios los bendiga, ¿no? Si lo están haciendo adrede para molestar, Dios se va a encargar. Y si lo están haciendo mal, sin darse cuenta, pues Dios les va a mostrar. Usted no se preocupe, usted siga orando por ellos y siga bendiciéndolos. Y ella me dijo, sí, claro, eso es lo que estamos haciendo. Dice, pero no sabes lo difícil que es para mi corazón darme cuenta de esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces yo me molesté. Vamos rapidito a Filipenses 2:2. Nada más para afirmar esta parte. Si alguien lo encuentra, me ayuda por favor a leerlo. Filipenses 2:2, ¿qué dice? Una misma cosa, teniendo el mismo amor. Eso es súper importante, teniendo el mismo amor y sintiendo lo mismo, ¿sí? Y lo repite otra vez, ahí mismo en Filipenses, adelante, capítulo 3, versículo 16, vuelve a decir, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nos repite, seamos uno solo, porque no podemos estar peleando, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque no sabemos lo que está sintiendo el hermano de al lado. ¿Cómo? Sí, porque nunca escuchamos lo que el hermano de al lado está pasando o está sintiendo. No queremos escucharlo. Y si no lo escuchamos, pues no sabemos lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, en este caso que les acabo de platicar, una parte quiere escuchar al otro, pero el otro no quiere. Simplemente dice, aquí yo hago lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema como iglesia y como sociedad, porque no queremos oír al otro. Ahora, escucha a tu hermano. En Hebreos 5:11. ¿Alguien me ayuda si lo encuentran? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto a veces estamos para oír. Tardos para oír, dice. Entonces, aquí también nos está llamando la atención. No te puedo explicar las cosas porque no quieres oír, ¿sí? Porque hay gente que se para aquí al frente, el apóstol, otros pastores, un servidor, y te explican o te comparten algo de la Biblia, pero nos volvemos a veces tardos para oír. Y llega alguien, el pastor lo decía en la semana, que de pronto escuchas la voz de Dios, o escuchas la voz, o escuchas un trueno, o escuchas un ángel, ¿no? Y la mayoría del tiempo escuchamos ángeles, que ángel significa mensajero, y entonces tú dices, por ejemplo, el pastor Erasmo predicó muy bonito y estuvo muy bonito su mensaje, ¿sí? Pero bueno, ¿a quién escuchaste? ¿Al pastor Erasmo o a Dios? Dios te quería hablar, ¿sí? Dios te estaba diciendo algo, pero a veces nos quedamos con escuché al pastor Erasmo, ¿no? Entonces necesitas ir más allá y escuchar a quien está a un lado, pero no queremos oír lo que nos quiere decir el otro y preferimos quedarnos
con nuestra idea. Lo que yo pienso es lo correcto. Y si tú me vienes a decir otra cosa, no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no que tú lo hagas, sino que eso pasa en la iglesia, ¿sí? Y esa es una señal bien clara de una iglesia inmadura. Las contiendas. Una iglesia inmadura normalmente tiene muchos problemas entre los mismos hermanos. 1 Corintios 3:3 dice así: aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Lo acabábamos de leer. Y entonces esa es una señal clara de una iglesia inmadura. Eso no pasa aquí en casa. Yo no estoy hablando de vida abundante, estoy hablando de otras iglesias. ¿Okay? Pero muchas veces, y yo a lo largo de mi vida, que no es tanta, 32 años, pues yo crecí en la iglesia y yo pude ver esto muchas veces. En todas las iglesias en las que he estado, lo veo. Hermanos peleando. Yo mismo he peleado con hermanos, ¿sí? Había un hermano en la iglesia en la que yo crecí, con el que de plano yo no podía congeniar para nada. Y era un problema constante. Dios lo bendiga, ahora es pastor. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión, después de un servicio que tuvimos del Día de las Madres y que estuvimos sirviendo platos, etcétera, etcétera, yo hablé con el pastor y con el líder de los varones y le dije: yo no quiero nunca más volver a trabajar con el hermano fulano de tal. Si el hermano fulano de tal va a ser parte de algo, de una actividad, una de dos: o yo no voy a ser parte de la actividad, o me ponen completamente del lado contrario, pero yo no quiero tener nada que ver con este hermano, ¿sí? Y constantemente y era un problema familiar, porque su familia y mi familia nos tirábamos constantemente, ¿no? Y digo, no me enorgullezco de eso, todo lo contrario, ahora me avergüenzo, pero en ese tiempo yo era duro, ¿no? Y criticaba al hermano fulano, ¿no? Me reservo el nombre por si acaso está viendo en Facebook, ¿no? Pero yo lo criticaba, y no nomás a él, a su esposa, a sus hijos, a todos, ¿no? Y eso es un problema en la iglesia. Siempre hay gente que está criticando al otro, ¿sí? Y eso se vuelve bien peligroso. Lo peor de esto no es nomás que te estés peleando con tu hermano. Es muy malo, pero eso no es lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que después venimos y depositamos aquí ofrenda. Y esa ofrenda es ofrenda inmunda delante de Dios. Y para que me creas, te voy a pedir que vayamos a la Biblia en Mateo 5. Mateo 5, y voy a leer del 21 al 24. Jesús hablando, aquí está hablando Jesús, y dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo, Jesús nos dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces Jesús no está hablando alguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, no, está hablando Jesús. Jesús mismo está diciendo: oíste que el que mate va a ser culpable de juicio, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Y como estás siendo culpable de juicio, entonces estás inmundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y por eso dice: por tanto, no presentes una ofrenda delante de Dios. Primero, ve con tu hermano, arregla la situación y después vienes y depositas la ofrenda. Porque si no,
Cuando digo ofrenda inmunda, quiero que pienses el tipo de ofrendas que Dios dijo que no le presentaras. Animales ciegos, cojos, manchados, enfermos, etcétera, etcétera. Si tú presentas una ofrenda a Dios enojado con tu hermano, es como si le presentaras un sacrificio defectuoso, ¿sí? Ese es el problema de que haya conflictos entre los hermanos. Y es bien fácil, brother, es bien fácil arreglar los problemas con los hermanos, pero a la vez es muy difícil, porque nos gana nuestra humanidad. Y si tú me dices algo, yo te lo voy a decir más fuerte para que se te quite. Anoche estaba hablando con mi esposa de esto, y yo le decía esta parte de, si yo llego y te digo algo que me molesta de ti, no es el momento para que tú me digas algo que te molesta de mí, porque entonces va a haber un problema. Escucha, en este momento yo te estoy diciendo, esto no me gusta, trabajemos en eso. Si tú tienes algo que no te gusta de mí, no lo digas ahorita, dímelo después, o me lo hubieras dicho antes, ¿sí? Pero no te esperes hasta que yo te enfrente para que tú me digas, no, sí, pero tú también. No, tú no eres una perita en dulce. No, espérate, o sea, no es así. Si yo vengo, yo le he dicho al pastor muchas veces esto, ¿no? Si yo tengo algo que me incomode, yo voy a ir y le voy a decir, pastor, esto me incomoda, y le digo, porque yo quiero que usted venga y me lo diga. Si usted ve que yo la estoy regando, por favor venga y dígamelo, porque usted es mi pastor, ¿no? Y prefiero escucharlo de usted, ¿no? Entonces, es bien sencillo arreglar las cosas, pero es difícil porque te dicen algo y inmediatamente dices, ¿y tú qué? Tú no te estás viendo mis problemas, pero no estás viendo los tuyos. Y dice por ahí un hermano en una galaxia muy lejana, que llegó a un lugar y el hermano que lo recibió le llamó y le dijo, hermano, vi algo en su Facebook que no me agradó porque tendríamos que cuidar esto, no era nada malo, pero a ese hermano no le agradó. Y le dijo, yo considero que debería de quitarlo por esto y esto y esto. Y el hermano que había publicado en Facebook le dijo, está bien, lo quito, no hay ningún problema, lo eliminó. Le dijo, nada más, esto que usted está haciendo de acercarse conmigo y decirme las cosas con esta confianza de hermanos, me da permiso para yo también acercarme con usted y decirle cuando algo me parezca inapropiado. Le digo, no, claro, bueno, en ese entendido, va. Y sí, después, no en ese momento, después se presentó la oportunidad de decir, oiga, creo que esto no es correcto, ¿no? Pero ese sería el actuar, ese sería el proceder adecuado. ¿Cómo deberíamos de ayudar a nuestro hermano? Bueno, ahí mismo en Mateo 7, del 1 al 5, Jesús nos vuelve a hablar y nos dice esto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos nos quedamos en esa parte, ¿no? Pues yo mejor no juzgo para que nadie me juzgue. No, espérate, sigue leyendo. Porque con el juicio que juzgas vas a ser juzgado. Y con la medida con que mides vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Este es Jesús hablando, Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, muchos nos quedamos al principio. No juzgo para no ser juzgado, porque yo no quiero que me midan con la misma vara con la que yo mido, ¿no? Entonces, pues yo veo que el hermano la está regando, pero pues como yo también tengo cola que me pisen, no, mejor ni le digo nada, ¿no? Pero eso no es lo que Jesús te está diciendo, porque te pone el ejemplo de la paja y la viga, ¿no? Dice, no critiques la paja del ojo de tu hermano si tú tienes un vigón aquí metido, ¿no? Y va más allá, dice, primero saca la viga para que puedas ayudar al hermano a sacar la paja. ¿Sí me estoy explicando? No es nada más criticar, o no es nada más no criticar para que no me critiques. Es, yo tengo que arreglar mis asuntos y cuando yo tenga autoridad
moral por lo menos, para decirte que tú estás mal, entonces voy y te lo digo, pero no te regaño, te ayudo, dice, ayúdale a sacar la paja de su ojo, pero mientras tengas la viga en el tuyo, pues ¿cómo le vas a ayudar a sacar la paja, ¿no? Y me encanta porque pues Jesús era carpintero, ¿no? Y está usando una situación muy quizás cotidiana para él. Yo creo que a Jesús alguna vez le cayó una pajita en el ojo, alguna rebaba de madera, y él sabía lo que lastima una paja, ¿no?, en el ojo, y por eso puede usar este tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, no es nomás no me critiques, es si me vas a decir algo, que sea para ayudarme, ¿sí? Pero si yo te quiero ayudar, primero me examino yo, ¿sí? Mateo 18, versículo 15. De ahí en adelante dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a parar aquí. La indicación es esa. Si hay algo que tengas que arreglar con el hermano, ve con él y estando solos, arreglen. Si te oye, has ganado un hermano, ¿sí? Entonces, aquí no dice que primero lo consultes con otro hermano. Aquí no dice que vayas y le digas: oye Luis, ¿sabes qué? El pastor Erasmo el otro día me hizo esto y esto. Se pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con Luis? No, sí, se pasa, ¿no? Y ya empezamos a hacer algún chisme. A lo mejor no estamos regando un chisme, pero entre él y yo ya hay una pajita contra el pastor Erasmo, ¿no? Pero no se trata de eso. A mí me hizo algo el pastor Erasmo, o algo del pastor Erasmo me molesta o me causa algún conflicto, yo voy con el pastor Erasmo y le digo: pastor, esto y esto y esto y esto. Si me oye, he ganado un hermano, dice. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a lo que sigue. Si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces sí, ya el hermano, en este caso está el ejemplo del pastor Erasmo, ¿no? Pero vamos a quitarlo. El hermano con quien yo me acerco no quiso entender y lo que está haciendo afecta a la comunidad o a la vida de otros, entonces me acerco con alguien más, pero no como chisme. Lo que dice ahí es para que en boca de 2, que haya testigos de lo que está pasando y no vaya a haber un chisme de que estoy peleando con el hermano. ¿Sí me explico? No es ve y trae 2 para que te apoyen nomás, no, es en amor esta parte, ¿sí? Entonces que conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dice: dilo a la iglesia. Ahora, cuando dice dilo a la iglesia, no es ve y cuéntaselo a todo el mundo en la iglesia. La iglesia, sí, la iglesia somos todos el cuerpo de Cristo, pero cuando dice esto, dilo a la iglesia, pues está hablando de los líderes, ¿sí? Más específicamente, ve con tu pastor y dile: pastor, está pasando esto, ya hablé con él, pero no he entendido. Ya hablé con los ancianos, pero no, o sea, no entendí. Entonces, pues venimos con usted y entonces ya tiene que haber ya interviene el pastor. ¿Por qué? Yo no voy a ir primero con el pastor a decirle que me peleé con el hermano Jesús, porque yo puedo arreglar con el hermano Jesús un problema, ¿sí? Yo voy a hablarle al pastor cuando vea que de verdad el problema no se va a solucionar, ¿sí? Porque no le voy a estar poniendo cargas al pastor de buenas a primeras, ¿sí? Yo tengo que quitarle cargas al pastor más bien, ¿sí? Entonces, si yo puedo arreglar algo, lo arreglo. Si no, pues entonces ya voy con la iglesia, con el pastor. Y sigue diciendo: si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y se oye muy feo, se oye como que dijeras: ya fuchi guácala, ¿no? Ya vete de aquí. Pero no, porque sí dice: si no escucha, entonces tenle por gentil y publicano. Pero ¿cuál es nuestro deber para con el gentil y publicano? Amarlo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, todo se resume en el amor. Los problemas de la inmadurez o de los pleitos dentro de la iglesia se puede resolver con el amor, pero nos encanta estar peleando, ¿sí? Nos encanta ir con el hermano y decirle: fulanito de tal hizo esto. No sé por qué, pero así funciona la iglesia.
Y entonces empiezo aquí a hablar de mí, ¿ok? Aquí es donde yo me doy cuenta que yo soy inmaduro, porque me empieza a molestar o me hace enojar ver la inmadurez del otro. ¿Sí me explico? Como yo me creo muy maduro y veo que el otro es inmaduro, entonces me molesto y digo, ay, qué inmaduro es ese hermano, tan fácil que es, y empiezo a molestarme. Y cuando me empiezo a molestar, ahí es donde me doy cuenta que yo soy inmaduro, porque me está afectando algo que está fuera de mí o de mi control, fuera de mi control, ¿sí? Te voy a platicar rapidito lo que me pasó ahora en el viaje. Otra de las cosas, te digo que todo esto pasó en el viaje, ahora que estuve fuera de La Paz. Estuve en Michoacán pastoreando por un mes. Estuvieron también los pastores Erasmo y Vanessa. Pero durante ese tiempo, y que pude conocer a la congregación, a los hermanos que forman parte de la iglesia, hubo alguien que me dijo, Marco, ¿por qué no te quedas a pastorear aquí en Zacapu? Y yo me reí, ¿no? Y dije, pues es que no depende de mí, ¿no? ¿Pero te quedarías? Y dije, claro, me quedaría en Zacapu como me quedaría en Timbuktu o me quedaría en cualquier otro lugar, ¿sí? No, pero ¿de veras te quedarías a pastorear aquí en Zacapu? Sí, sí me quedaría, le digo, pero no es una decisión mía, ni es una decisión de usted, es una decisión de Dios que usaría a mi pastor para decírmelo. ¿Qué necesitaría usted para quedarse? Bueno, muchas cosas, etcétera. Pero me decían, es que quisiéramos que usted se quedara a pastorear aquí. Y te digo una cosa, eso me hizo sentir muy bien. Yo dije, wow, qué padre lo que me está diciendo, porque me dijo muchas otras cosas. Y todas esas cosas, pues me inflaron el ego, ¿sí? Y yo dije, wow, qué bueno soy, ¿no? Le voy a decir al pastor que me mande a Zacapu, ¿no? Y yo me empecé a sentir muy bien porque me empezaron a decir cosas muy agradables de mi persona. Hasta ahí queda, fue mucha la plática, pero no voy a ahondar. Me voy a Tijuana, y estando en Tijuana me invitan a predicar a esta iglesia que les digo. Y cuando acaba la predicación, sucede, bueno, no lo mismo porque no me pidieron que me quedara a pastorear, pero me pasa algo similar. Se acercan diferentes hermanos y me empiezan a crecer el ego otra vez. Marco, wow, qué maravilloso predicas. Wow, esa palabra que trajiste fue impresionante. Wow, es que lo que Dios hace contigo es... Y yo así de, wow, híjole, Señor, gracias por hacerme tan grande, ¿no? Y yo siempre digo, yo siempre he dicho, y no soy tonto tampoco, y yo siempre digo, gloria a Dios, o sea, yo sé que no soy yo, pero que te lo estén repitiendo te hace sentir bien, ¿sí? Y incluso la cabeza de esta congregación me lo dijo, wow, es que yo vi tu evolución, yo veo cómo eras, cómo predicabas antes, cómo predicas ahora, yo veo la palabra, y etcétera, etcétera, y incluso me dijo, te voy a pedir a ti que me ayudes a estar orando por este asunto, porque hay gente en la que, bla, 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 ¿no? Me puso en un lugar de alta estima. Después, al día siguiente, salí a atender a una joven que nos ve a mi esposo y a mí, no como sus pastores, pero sí como buenos consejeros. Y me empezó a platicar otra vez muchas cosas y yo la pude aconsejar. Y me volvió a decir así, es que ustedes, tú y Moni, wow, qué palabra, es que siempre que hablo con ustedes me siento tan bien y siento que Dios me ha... Y volvió a decirme cosas muy lindas de su corazón. Y otra vez yo dije, wow, Dios me está usando mucho, ¿no? Qué padre. Y me la creí porque me estaban diciendo muchas cosas agradables a mi persona. Y entonces, de repente... llego con mi mejor amigo, y ¿quién mejor que tu mejor amigo para decirte las cosas de frente, ¿no? Y entonces estoy platicando con mi mejor amigo, y entre la plática le comenté esto, es que me dijeron esto en Zacapu, y me dijeron esto, y y mi mejor amigo me preguntó, ¿y tú crees que estás apto para pastorear una iglesia? Y yo me quedé callado y le dije, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Le digo, la verdad es que nunca me he sentido listo
pero pues es que yo creo que probablemente si Dios me está hablando tanto y si me está diciendo, yo creo que sí. Y volteó y me dijo, yo creo que no. No me lo dijo así, pues, pero él me dijo, no, yo creo que no estás listo. Y yo me quedé así como, perdón, a ver, ¿qué me estás diciendo? Y me dice, yo creo que no estás listo. Yo creo, porque te conozco y te conozco de muchos años y sé quién eres, quién habías sido, quién eres ahora y en quién te estás convirtiendo. Yo creo que todavía no estás listo para pastorear una iglesia. Y de entrada fue como un golpe para mí, pero ahí yo tenía dos opciones. O me enojaba con mi compa, con mi amigo, y le decía, nah, pues es que tú ni vas a la iglesia, tú qué sabes, ¿no? Tú no sabes lo que... Bla, 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 le pude haber discutido mil cosas, además, le pude haber sacado la Biblia y le pude haber dicho cosas, ¿no? O quedarme callado y escuchar, ¿por qué me está diciendo? Tiene que haber una razón por la que me esté diciendo que él cree que no estoy listo para pastorear una iglesia. Y eso hice, y lo escuché, y me explicó algunas cosas que él veía en mi persona que me hacían darme cuenta que todavía no es mi tiempo de pastorear una iglesia y todavía me faltan muchas cosas por madurar. De entrada, madurar el hecho de que te estén diciendo cosas bonitas y te crezca el ego. Eso es lo primero que yo tenía que madurar, y él me dijo eso: Marco, no te dejes endulzar el oído. No me lo dijo con esas palabras, me lo dijo con sus palabras, ¿no? Lo digo así porque él no es cristiano, ¿no? Entonces él usó otras palabras, ¿no? Y entonces yo entendí y dije, es cierto. Y entonces también pude entender esta parte. ¿Por qué Dios me está hablando tanto de la madurez? No para que esté viendo la inmadurez de la iglesia, sino para que vea mi inmadurez, en qué estoy fallando yo. Y te voy a decir una cosa, todos tenemos áreas en las que no somos maduros todavía. Todavía nos falta. Si tú crees que ya eres maduro, pon atención, porque seguro hay algo en lo que todavía te falta madurar. Y si alguien viene y te lo expresa, tienes dos opciones: o actúas como maduro o actúas como inmaduro. Como maduro, si escuchas y aprendes y analizas la situación, lo que tu hermano te está queriendo decir. O actúas como inmaduro y te enojas y le discutes. ¿Sí me explico? Aunque seas inmaduro en algún área, actúa como maduro. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Si tú eres inmaduro en algo, tú actúa como maduro, no te sientas maduro. ¿Sí me explico? No creas que ya lo sabes. Primera de Corintios 8:2. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si tú, hermano, te imaginas que ya sabes algo muy bien, todavía no sabes nada como lo debes de saber, ¿sí? No te creas que eres el más astuto de todos, ¿sí? Ahora, está bien que comprendas a lo mejor que tienes una madurez mayor en algún área que otro hermano, pero no te creas que ya por eso eres la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sí me explico? No te crezcas. Actúa con madurez, ¿sí? Ahora, la madurez, o para saber algo, tienes que estudiarlo o vivirlo. La madurez se alcanza con experiencias vividas. ¿Estamos de acuerdo? Yo, como joven de 32 años, no puedo pretender saber más que el pastor Erasmo, o que el pastor Arturo, o que el pastor Noé, por la simple razón de que son más grandes que yo, por 2, 3 años quizás, ¿no? Pero por la simple razón de que ellos son más grandes, han vivido cosas que yo no he vivido.
Entonces, si los pastores o cualquiera de ustedes que sean mayores que yo se acercan a decirme algo, yo no debo de despreciar ese consejo, porque yo no lo he vivido. Y yo puedo creer que ya sé, pero si no lo he vivido, pues no lo sé. Algo que a mí me daba mucho era por criticar respecto a la crianza de los hijos. Yo no tengo hijos todavía, pero para mí, por mis estudios y por los estudios quizás de mi esposa, porque hemos visto cosas, hemos aprendido cosas juntos quizás, y dentro de la psicología y hemos visto como, ok, es que a los niños se les debe educar así, 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 y tenemos un conocimiento sobre cómo educar hijos, pero como no hemos tenido los nuestros, pues no sabemos realmente cómo es educar hijos. Eso no significa que no pueda dar mi opinión, porque entonces eso significaría que Jesús no te puede enseñar a educar a tus hijos, porque Él tampoco tuvo hijos nunca. ¿Sí me explico? Entonces, no significa nada más que, si no lo has vivido, cállate. No significa eso. Pero por aprender cosas puedes hablar, pero no lo vas a entender 100% hasta que no lo vivas. ¿Sí me explico? Puedes recibir el consejo de alguien menor, puedes recibir el consejo de alguien que no esté viviendo tu situación exactamente, pero como lo está viendo de afuera, quizás está viendo cosas que tú no ves. ¿Sí me explico? No desprecies el consejo de nadie. La misma Biblia dice que tengamos a todos como nuestros superiores, como si fueran superiores a nosotros. Entonces, adquiere la experiencia. Si quieres evitar vivir una situación adversa, escucha a quien te quiere librar de ella. No importa si es más grande o es más joven, ¿sí? Y aquí es experiencia a través de las cosas vividas, y eso lo dice Hebreos 5:14. Literalmente dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por el qué? Por el uso. Cuando has pasado por la situación, al usar estos recursos, puedes aprender, ¿sí? Dice, lo sabes distinguir entre el bien y el mal por estar usando los dones que Dios te da, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que la experiencia la vas adquiriendo así, por el uso. Pero, si te puedes evitar un problema escuchando a alguien, evítatelo. Pero el problema es ese, que no queremos escuchar a ese alguien, ¿sí? Vuelvo al principio, ¿no? Como que queremos estar siempre debatiendo lo que nos dice el otro. Gálatas 6:3. Ya no voy a tomar mucho tiempo. Dice Gálatas 6:3: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿sí? Entonces, no te creas que eres la gran cosa. Puedes ser pastor, puedes ser apóstol, profeta, evangelista, no sé, puedes tener un gran ministerio, puedes ser líder de jóvenes, puedes ser ujier, puedes ser diácono, puedes ser muchas cosas, pero no te creas que eres algo. Sí tienes un puesto de autoridad, sí puede que te hayan colocado en dicho puesto, pero no por eso te sientas superior, porque te estás engañando, porque dice, no somos nada. Y cuando me refiero a eso, no me refiero a que no importemos. Hace un par de meses predicaba eso, somos súper importantes para Dios, somos lo más importante para Dios. Pero cuando dice que no somos nada es porque ahorita somos pasajeros. Este cuerpo y esta situación, la vida que tienes, se acaba mañana, se acaba en 20 años, se acaba en 80 años, no sé, la edad que tengas, pero se va a acabar. Por eso dice, no eres nada, ahorita, ¿sí? Conviértete en algo en la eternidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No hagas tesoros aquí. Entonces, no te engañes, ¿sí? No creas que sabes mucho. Ahora, ¿por qué me atreví así a hablar de este tema? Porque primero lo tuve que aprender yo.
Y te digo la verdad, me dolió. Me dolió entender las partes de mi vida en las que soy inmaduro, ¿sí? Pero gracias a que pude verlas, digo, ahora puedo hablártelas a ti, ¿sí? Y por eso ahora te puedo yo decir a ti, hermano, hermana, tienes un área inmadura, te lo aseguro. Si alguien se acerca contigo a decirte o a hacerte notar esa área, escucha a tu hermano. Yo me pongo primero aquí, sobre el altar. Soy voluntario primero que nadie. Cualquiera de mis hermanos, si tú ves que yo la estoy regando en algo, te pido por favor que vengas y me lo digas. Es más, casi te lo suplico, ven y dímelo, para yo entender en qué estoy fallando. Y me voy más allá, basado en lo que dice la Biblia. Te pido por favor que no hables de mí con el hermano. Habla conmigo. Si algo te molesta de mí, habla conmigo. No vayas con Luis y le digas a Luis, oye, ¿tú crees que Marco esto? No, ven tú. Porque yo te voy a decir, como lo que pasó entre estos dos hermanos, yo quiero poderme acercar contigo sabiendo que tú eres maduro, a escuchar. Si yo puedo decirte algo en qué mejorar, yo quiero poder acercarme contigo con confianza. Pero por eso te invito a que tú lo hagas también conmigo. ¿Sí me explico? Trabajemos como un cuerpo, como una sola iglesia, y dejemos de ver el defecto de los demás. Con esto acabo. Si tú no sabes, y obviamente no vas a saber, en qué área eres inmaduro, ponte a orar y pídele a Dios que te muestre en qué área estás siendo inmaduro. Y cuando tú le pides a Dios que te muestre algo, te lo va a mostrar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Pero acuérdate que para mostrártelo, te va a poner en la situación. ¿Sí? Si tú le dices, Señor, muéstrame en qué estoy siendo inmaduro, vas a empezar a vivir situaciones donde vas a demostrar si eres maduro o inmaduro. Y puede ser que en este momento seas inmaduro en esa situación, pero al momento de estar pasando por ella, acordarte y decir, no, voy a actuar con madurez. Y en ese momento, madurarla, sin siquiera haberte dado cuenta que la estás madurando. ¿Sí? Me voy a ir todavía más hacia adelante. Te invito y te reto a que actúes como un hermano maduro y ahorita mismo pienses si tienes un problema con algún hermano. No volteen a ver a nadie, pero piensa si has tenido algún altercado con alguien o si has hablado de alguien con otra persona. No sé, piénsalo. Seguramente no ha pasado en esta iglesia, ¿no? Pero piénsalo, quizás tienes algo contra tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, yo te reto a que vayas con tu hermano. No ahorita, no te pares ahorita, ¿no? Pero yo te reto a que vayas con tu hermano y hables con él. Si lo tienes que perdonar por algo, perdónalo. Pero si le tienes que pedir perdón por algo, pídele perdón. No es fácil. De verdad no es fácil pedir perdón. Y tampoco es fácil perdonar a veces algunas situaciones. Pero por eso la Biblia te dice muchas veces que perdones para que seas perdonado. Con esto acabamos. Mateo 6, versículo 14 y 15, dice así: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta es una palabra muy dura, porque te está diciendo, si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, tu Padre tampoco te va a perdonar. Nuestro Padre en los cielos tampoco te va a perdonar. No te lo estoy diciendo yo. Es la Biblia la que está hablando.
Amén. Entonces, por eso es tan importante. Por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos, si tu hermano viene 7 veces al día contigo arrepentido y te pide perdón, perdónale. Y por eso ellos le dijeron, aumentanos la fe, porque no puedo perdonar. Es algo bien difícil. Solamente siendo un santo o tener una super fe tamaño combo extra large puedo perdonar tantas veces, ¿no? Los apóstoles dijeron eso cuando Jesús les dijo, perdónalo. Si 7 veces viene contigo al día y las 7 veces viene arrepentido y te pide perdón, las 7 veces perdónalo. Y por eso dijeron, no, pues auméntame la fe, porque no es fácil perdonar. Pero si tú sabes esta parte que dice, perdona para que nuestro Padre nos perdone, tiene que ser más fácil para ti perdonar. Es más, tiene que ser automático. Si quieres el perdón de tu Padre, empieza perdonando a tu hermano. Y más allá, si lo ofendiste, pídele perdón. No te cuesta nada. Quizás te va a costar trabajo, pero es algo relativamente fácil de hacer. Es simplemente pararte frente a él y decirle, hermano, esto y esto y esto entre usted y yo ha afectado, le pido perdón. ¿Me perdona? Si el hermano no te perdona, bueno, es su problema, ¿no? Pero tú te quitas esa carga, ¿sí? Tú perdónalo para que nuestro Padre que está en los cielos nos pueda perdonar. Vamos a crecer, iglesia. Yo los invito a que crezcamos, a que maduremos. Y me pongo, de nuevo, empiezo por mí mismo. Yo quiero madurar, quiero dejar de ser el Marco inmaduro que a lo mejor tú ves, ¿sí? Empiezo por mí, pero te invito a que lo hagamos juntos. Vamos madurando, iglesia. Y me encantaría que toda la iglesia, me refiero a la iglesia mundial, pudiera escuchar esto, ¿no? Pero vamos empezando por nosotros. Vamos madurando, vamos creciendo, vamos ayudándonos a madurar unos a otros y vamos aceptando el consejo del hermano y vamos amándonos como el Padre quiere que nos amemos. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar y terminar este mensaje. Señor, Padre bendito, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias porque estás aquí, porque vienes a hablar nuestras vidas, porque hablas primero a la mía, Señor. Gracias porque me hablas al corazón de manera directa, porque me muestras sin cortinas las áreas en las que fallo, Señor. Y sé, papá, que todavía hay cosas que no conozco. Sé, papá, estoy seguro, estoy consciente de que hay áreas de mi vida que todavía necesitan madurar, Señor. Y por eso vengo delante de tu presencia. Y te pido que me ayudes a madurar, Señor. Te pido que me abras el entendimiento, me abras los ojos espirituales, mis oídos espirituales y mi corazón para darme cuenta en qué estoy siendo inmaduro y que me ayudes a madurarlo, Señor. Y te pido que si alguno de mis hermanos aquí presentes van a ser el instrumento para que me hagas madurar, que los bendigas también a ellos y que les des también la sabiduría para ayudarme, así como te pido sabiduría para ayudar a mis hermanos a madurar en lo que se tenga que madurar, Señor. Te pido, Padre, que nos dirijas a ser una iglesia más unida, ser una iglesia más fuerte, pero no para vanagloriarnos, Señor, sino para poder glorificar tu santo nombre cada día, Señor, y no menospreciar lo que nos das, y no menospreciar el consejo que nos das día con día, Señor. Me pongo en tus manos y pongo esta congregación en tus manos, Señor. Te pido que nos guardes y que nos dirijas en este sentido, Señor. Y todo no te lo pido porque lo merezca, no te lo pido solo por capricho, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, porque así nos has dicho. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, papá. Amén y amén.